La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del trastorno de déficit de atención en adultos. Con el doctor Carlos Enciso Chávez. Él es médico psiquiatra, él es fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría, título honorífico que otorgan las sociedades médicas en Estados Unidos. Y vemos en esta placa que nos habla un poquito de qué es el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, con sus siglas TDAH. Es el trastorno psiquiátrico más común en niños y en adolescentes. Por mucho tiempo se creyó que era un trastorno de la niñez y que no se presentaba en la edad adulta. Sin embargo, está comprobado que el trastorno persiste en la edad adulta y que el grado de dificultad y discapacidad que ocasiona es muy importante. Por eso vamos a hablar con nuestro invitado hoy de este trastorno del déficit de atención en adultos. Al inicio, enseguidita estamos con el invitado, pero antes queremos hacer nuestro ejercicio, el ejercicio que hacemos siempre todos los días al inicio del programa, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque tenemos muchas cosas por las cuales agradecer y porque queremos enfocarnos en lo bueno, en lo positivo, para poder tener la energía de superar las cosas negativas o los problemas, obstáculos que podemos tener en la vida, que obviamente todos tenemos algo. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio de la gratitud? Agradecemos todo lo bueno que tenemos. Nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos de bueno y a lo mejor pensamos dos cosas. Bueno, yo te propongo lo siguiente, un jueguito. Pensá en 3 cosas que tengas ahora en tu vida hoy, cosas que no quieras perder, que no quieras que desaparezcan. 3 cosas. ¿Pensaste? Bueno, ahora piensa en una situación que estés viviendo, que te gusta, que no querés que cambie, que no querés que termine. Y ahora piensa en las personas que forman parte de tu vida. Y hace una lista de cuáles son las personas que no querés que salgan de tu vida, que no querés que desaparezcan, que querés que sigan en tu vida. Eso que pensaste es lo que te importa, eso que pensaste es lo que tiene valor para vos y ya lo tenés, entonces ¿por qué no agradecer? De eso se trata el ejercicio de la gratitud. Cada día hacerlo esto, todos los días, cada día vas a encontrar más cosas, más situaciones y más personas por las cuales agradecer. Yo quiero agradecerle a Dios porque creo en Él por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por la suerte que tengo de trabajar en lo que amo y de hacer este programa. Conozco a tantos profesionales, nos informamos tanto, crecemos tanto. Y quiero agradecer que estés vos del otro lado, agradecerte a vos que estás viendo el programa, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Así comenzamos El Doctor en Casa. Estamos con nuestro invitado, él es el doctor Carlos Enciso Chávez, médico psiquiatra, fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría, título que entregan en honorífico que otorgan las sociedades médicas en Estados Unidos. Está acá con nosotros, bienvenido doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y de participar en el programa. Un gusto tenerte aquí, doctor, para hablar de esto que llama mucho la atención, el trastorno de déficit de atención en adultos, porque ya conocíamos, era más famoso, sí. Es más famoso el tema de los niños, ¿verdad? Déficit de atención, hiperactividad y todo eso. Pero como decía al inicio, la placa
creíamos que, bueno, eso se iba solucionando a medida que Sí, la persona sí. maduraba, pero no es así. Bueno, interesante. Y esa es la parte que más me llamó la atención a mí cuando empecé a leer y a estudiar un poco de este trastorno. Primero que nada es que prácticamente a los niños que crecimos en los 80 y antes de los 90, prácticamente no se hablaba mucho de trastorno de déficit de atención. Y a los niños que eran inquietos o que eran disruptivos en el aula, generalmente se lo tenía como chicos problemas, Sí. como chicos cabezudos, maleducados, entonces iban teniendo problemas en la escuela, problemas en la casa, había problemas de abuso, ¿verdad? Porque la forma de corregir ese mal comportamiento era generalmente abuso físico. Sí. Entonces tenés todas unas generaciones donde el problema no fue identificado a tiempo. Y ahorita Era nomás cabezudo y era, desatento, claro, nadie y no le me daba hace pelota, era el burro de la Sí, clase, sí. el que la profesora le preguntaba algo y no contestaba porque Sí. no estaba prestando Claro. atención, pero era ya el burro que se iba aplazando, que no pasaba de grado, que se iba de colegio en colegio, que ya era el chico problema, y hoy ese es un adulto que el problema nunca fue identificado. Hay muchos de esos casos. Y la otra pasa mucho también, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene a veces de predominio hiperactivo, que es el chico que no se queda quieto en la clase, que es disruptivo, es enseguida la profesora hoy en día le llama la atención, le lleva al psicólogo del colegio o le llama a los padres, los pediatras ya están capacitados para identificar los síntomas. Hoy ya se identifica, pero está el que no tiene tanta hiperactividad y tiene más síntomas de falta de atención, que está en la clase, pero está y la mirada se le va para otro lado, piensa en otra cosa. Claro, su mente está en otro lugar. A los 30 segundos, a los 2 minutos la profesora está dando una clase, su mente ya se fue a otro lado y esa persona no atiende, no causa problemas en la clase, calladita o calladito, entonces a veces ese problema no se identifica. Y hoy, 20 años, 30 años después, en la edad adulta, los problemas persisten. Está comprobado 50% de los niños que fueron diagnosticados con trastorno de déficit de atención presentan síntomas en la edad adulta. O sea, el problema persiste en la edad adulta y además yo creo que hay gente sobre todo aquí en Paraguay, gente de 40 años, de 35 años, que nunca fue diagnosticado porque antes de los 80 casi no se hablaba del tema. Los profesores no... Hoy en día sí creo que en los colegios ya están más preparados, que los profesores ya están más formados, se conoce más. Inmediatamente un chico que es disruptivo en la clase, que no se queda quieto, el profesor ya sabe cómo actuar y si las pequeñas modificaciones que hace no hacen mejorar la situación, ya sabe a dónde acudir, ya acude al psicólogo, al psicopedagogo y luego lo refieren al pediatra otra vez. Por supuesto, esto también está mucho más formado en lo que es el sistema de colegios privados, en la escuela pública a veces todavía hay poco de psicología y no sé cuántos psicólogos hay en el sistema público educativo y a veces tenemos muchas falencias, pero creo que en la parte de la niñez ya estamos más atentos a diagnosticar. Ahora la parte de la niñez ya se conoce, se sabe, hay tratamientos, hay atención, no es que se dice nomás es un cabezudo, sino que tal vez tenga el trastorno, ¿verdad? Entonces se busca eso. Pero lo que estabas refiriendo, ¿qué pasa con los que fueron niños y no se detectó eso 20 años o 30 años atrás y hoy son adultos que obviamente siguen teniendo ese déficit de atención que no fue diagnosticado, que no fue tratado y que encima fueron maltratados por la maestra, por los padres, por todo el mundo, porque ¿por qué no me haces caso a mi hijo? Atendé, ¿qué te cuesta quedarte quieto? Entonces era como que el niño no hacía caso, sin embargo, no era por eso, no era por desobediente. Sí. Así mismo es, y bueno, y vemos todas las consecuencias después hoy de una persona que no fue diagnosticada a tiempo y que presenta un sinfín de problemas hoy. Además, algo que mencionaste fue cómo los profesores ahora
están atentos al cuadro. Sí. Incluso cualquier chico que es disruptivo, a veces pasa Todo el que en mundo los ya tiene, niños guau. todo el mundo ya tiene Sí. trastorno de déficit de Sí. atención con hiperactividad. No, hay veces que el chico es normal que sea un poco Sí, inquieto, ¿verdad? sí. O que sea, y de acuerdo a las edades también hay chicos y las edades y también el periodo de atención que el chico puede tener va aumentando durante la Entonces, un niño de 3 años que puede sostener atención por un par de minutos nada más puede llegar a ser totalmente normal, Claro. porque es parte de su desarrollo Claro. neuronal. Y en un adulto, ¿cuánto es el tiempo así de atención? Un adulto... No hay una medida así de cuánto podés prestar atención. Lo que se ve es la sintomatología que va causando problemas a nivel laboral. Y el adulto cuando viene con problemas generalmente no va a venir porque, mira, vos sabes que tengo déficit, me parece que no presto tanta atención, porque ni siquiera el paciente está atento a esa parte. Mira, me cuesta prestar atención en mi trabajo, me cuesta prestar atención en las reuniones. No viene por eso, viene por otra cosa, que generalmente viene por la comorbilidad que presenta el trastorno. ¿Qué le pasa a la gente? Viene por trastornos afectivos, ya sea depresión, viene por una insatisfacción continua porque nunca parece que funciona al nivel esperado. Entonces una persona que es inteligente pero no funcionó bien en la parte escolar, no funcionó en la parte académica en la universidad, tal vez tuvo malas notas o dejó las carreras, empezó una carrera y la dejó, luego empieza otra y la deja. No es constante en los trabajos, empieza un trabajo y le despiden, empieza otro trabajo, un proyecto, no terminan los proyectos. A veces cuando el proyecto es nuevo hay mucha excitación y mucha la emoción de lo nuevo y de lo novedoso hace que esa persona esté así excitada, pero apenas el proyecto se vuelve un poco tedioso y repetitivo, la emoción termina y ahí empieza a perder el entusiasmo y la atención. Otra cosa significativa es que los síntomas cambian a medida que la persona crece. Entonces, si vos ves, los síntomas de hiperactividad son mucho más frecuentes en los niños y después la hiperactividad al parecer va terminando, pero la inatención se vuelve más importante. El cometer pequeños errores, el olvidarse la llave, el olvidarse el celular, la persona que es desorganizada en su vida, no solo en ciertas cosas, sino vos te vas, su trabajo es totalmente desorganizado, la casa es desorganizada, causa mucho problema de parejas. Porque la esposa te dice, no puedo más con él, este es desde siempre así, le pido algo y no hace, le digo, hablo con él y parece que no me atiende. Como que está hablando así, pero todos los maridos tienen ese problema, doctor. El menor, bueno, en cierto grado puede ser, ¿verdad? Pero es cuando claro. ya se vuelve un problema sí. Y empiezan a presentarse dificultades en el día a día y dificultades en el rendimiento laboral no hay un crecimiento en la escala laboral. Empieza el trabajo y él ve que sus compañeros... ¿Qué hace que un adulto tenga este déficit de atención? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede atender? Bueno, en el trastorno, tanto en adultos como en niños, lo que se ve es que es un trastorno del neurodesarrollo. En la neurobiología hay fallas en las neuronas glutamatérgicas, en las neuronas de dopamina y norepinefrina en el área prefrontal, que es el área de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten planear, primero prestar atención, sostener la atención, no prestar atención, cuando estoy prestando atención, no prestar atención a otras cosas que son más... Focalizar la atención en algo en particular y también el planear y organizar las actividades. Esas son funciones bien superiores del área frontal y se ve que hay un retraso en la maduración del área frontal. Perfecto. Bueno, vamos a ir aprendiendo. Esto le dejamos tomar su cafecito, doctor, y vamos a ver este material, por favor. ¿En qué consiste el trastorno de déficit de atención? A ver.
¿En qué consiste el trastorno de déficit de atención en adultos? El TDAH es el trastorno más frecuente en la niñez y la adolescencia, y los síntomas persisten en la edad adulta, donde las dificultades y el impacto negativo pueden ser aún más evidentes. Es importante hacer una buena historia clínica para el diagnóstico preciso y para diferenciar de otros trastornos mentales y médicos. Bueno, sí. Lo que sí hay, que es importante en la parte, decía en la parte del diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar esto? Primero tenés que tener una sospecha, ¿verdad? Estar atento a la presentación de los síntomas, porque lo que pasa es que generalmente en el adulto te van a ir por otros problemas. Te van a ir, como dijimos, por una depresión, te van a ir con abuso de sustancia. Es súper común que estos pacientes empiezan a automedicarse o empiezan a usar sustancias, tienen a veces problemas para dormir, el alcohol es muy prevalente, el uso de otras sustancias como cocaína. Entonces viene la persona con un cuadro muy complicado. Lo que hay que hacer es a veces no va a ser trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no va a ser el primer diagnóstico que vos vas a tener con un paciente. Vas a empezar a tratar la parte afectiva o la parte de ansiedad, y una vez que la ansiedad está mucho mejor, sí, estoy menos ansioso, pero sigo teniendo problemas en el trabajo. Doctor, una consulta. Hay personas que son así, que nosotros decimos aéreas. Sí. Que parece que viven en otro mundo, atienden un rato y después es como que se van. ¿Esos son personas que tienen déficit de atención o son distraídos? ¿No? Bueno, puede ser que sean personas que tengan ciertos rasgos de déficit de atención, que en el transcurso de su vida desarrollaron habilidades para compensar ese déficit. Entonces no presentan un trastorno social o un trastorno en su vida del día a día, porque encontraron la forma de, bueno, no sé, usan notitas o para acordarse las cosas tienen una agenda, la agenda está súper llena de miles de anotaciones. Tienen gente a su alrededor que le ayuda mucho, la esposa, el marido si es mujer, la madre cuando chico, la secretaria en la oficina. De repente vos tenés una persona que es un ejecutivo que presenta rasgos, pero cuando la secretaria se jubila o cuando la secretaria se va, claro, se muda de trabajo, ahí se le derrumba toda la estructura y empieza a ver, no puedo organizar nada, porque lo que pasa es que él tenía ciertos rasgos de déficit de atención, pero estaban sostenidos por la secretaria. Claro, perfecto. Bueno, yo no tengo déficit de atención. Hace rato que está esa musiquita puesta que me indica que tengo que ir al corte. Lo que pasa es que era muy interesante lo que me decía el doctor. El corte y volvemos. Seguimos hablando del trastorno de déficit de atención en adultos con el doctor Carlos Enciso Chávez, médico psiquiatra. Y tenemos este material que nos habla de los síntomas. A ver. Síntomas. Se caracteriza por presentar síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. La prevalencia en niños es del 5 al 6% y aproximadamente 50% de los niños con diagnóstico de trastorno de déficit de atención continuaban presentando este diagnóstico de adultos. La prevalencia del TDAH en la edad adulta es de alrededor del 4%. Los síntomas en adultos y niños es diferente, porque la hiperactividad disminuye y se vuelven más predominantes los síntomas de falta de atención, que se manifiestan como dificultades para realizar tareas o mantener la atención, afectando negativamente áreas importantes de la vida diaria como el trabajo, el estudio
y las relaciones personales. ¿Es así, doctor? Así mismo es, así mismo es. Interesantemente, como te estaba diciendo, que vienen con una patología complicada, con un cuadro complicado, porque vienen complicados con otras comorbilidades. Fíjate que en los trastornos depresivos, casi 10% de los pacientes que tienen depresión también tienen trastorno de déficit de atención. Y del otro lado, alrededor de 20% de los pacientes que tienen trastorno de déficit de atención se presentan tienen trastorno de déficit de atención, tienen un cuadro depresivo también. Cuando estábamos hablando, me acordé, es muy frecuente también porque tiene una alta carga genética. No hay un gen implicado, es poligénico, hay como 20 diferentes genes que podrían estar implicados. O sea, todavía no sabemos, pero sí hay una correlación genética. Entonces, ahora que los pediatras y los profesores están más atentos a diagnosticar a los niños, generalmente lo que pasa es que a un niño en un colegio le dicen, mira, vamos a mandar al psicólogo, al pediatra, termina ya sea con el pediatra o con el psiquiatra infantil, y la pregunta es, ¿alguno de los padres tienen algo parecido? Y cuando le hacen esta pregunta, es muy común que uno de los padres diga, pucha, pero yo toda mi vida fui así. O que la esposa diga, pero fulano de tal, toda su vida. Y entonces los rasgos están ahí. Tal vez esta persona durante el desarrollo, como estamos hablando, durante su desarrollo de la niñez a la adultez, encontró la forma de compensar ese déficit con otras cosas, con relación, ya sea con un soporte emocional, el soporte de la esposa, la secretaria, hoy en día tenés una cantidad de apps en el teléfono que te ayudan a organizarte. Claro. Organizar tu día a día. Bueno, seguimos viendo nuestros materiales, le presentamos al doctor y ahora habla de las consecuencias. Desastre la consecuencia, me imagino. Vamos a ver. Consecuencias. Las consecuencias del trastorno de déficit de atención en la edad adulta incluyen problemas laborales, despidos frecuentes e incapacidad para mantener un trabajo por largo tiempo, falta de progresión o ascensos laborales, como las subsecuentes dificultades económicas, problemas interpersonales y de relacionamiento, problemas matrimoniales. También existe un riesgo mayor de presentar abuso de sustancias incluidos alcohol, tabaco y otras drogas. Es interesante mencionar que hasta un 40% de los hombres en prisiones presentan TDAH, significando el impacto negativo en la vida del individuo cuando no es tratado adecuadamente. Fíjate que ese dato es muy significativo. Es el de las cárceles, sí. Ese es un dato de un estudio que se hizo en los Estados Unidos. Se le pasaban los test diagnósticos a presos en los Estados Unidos y 40% de los presos tenían síntomas del trastorno. Eso te significa que esa persona en el transcurso de su vida tuvo tantas dificultades, habrá tenido abuso también. Fíjate que te afecta en todo el área, porque te hace estar más a riesgo de tener abuso infantil, más a riesgo de tener fracaso académico, fracaso laboral, problemas socioeconómicos, claro, todo abuso mal, de todo sustancia. Mal. Entonces, cuando no es detectado, llega y te llega un paciente de 40 años con un síndrome grave de trastorno de déficit de atención, te viene golpeado por todos lados. ¿Por dónde comenzás ahí, doctor? Bueno, eso creo que hay un material después, vamos a ver, porque hay una escala de por dónde comenzar el tratamiento. Perfecto. Ahora, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene este trastorno de déficit de atención y una persona que es distraída? Bueno, hay ciertas cosas, ¿verdad? Otra pregunta interesante es alguien que, justo antes de entrar, alguien me preguntó, pero cuando estuve viendo
de lo que íbamos a hablar hoy, pensé, yo tengo eso porque toda esta semana estuve con la mente dispersa, me dijo, ¿verdad? Pero no es un trastorno que esta semana estoy con la mente dispersa, porque puede darse episodios o momentos en tu vida que vos estés más distraída porque estás preocupada por algo, ¿verdad? Si tenés un familiar en el hospital, Claro. Venís al trabajo y vos estás así, pero no estás atendiendo porque tú estás preocupada por el familiar que está en el Sí. hospital. Entonces tu mente no está en el momento aquí, está en el hospital con tu Y doctor, y familiar. en el ritmo de vida que llevamos ahora, que todo nos falta tiempo para todo, y que necesitamos la mayoría de las veces tener más de un trabajo, Claro. y que además tenemos, o sea, hay tanta cantidad de estímulos y de cosas que de repente uno dice, no puedo con todo esto. Eso es falta de tiempo, exceso de responsabilidades o déficit de atención. No, eso está más relacionado con el estrés. Si vos si no estás durmiendo bien, tenés un problema crónico de estrés, tenés un problema de distimia, de ansiedad crónica, eso evidentemente va a afectar. Y lo que pasa es que nosotros creemos hoy en día que podemos con todo, que puedes hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. Entonces, si vos querés hacer 3 cosas al mismo tiempo, no estás prestando atención a ninguna de las 3 realmente. Claro. Entonces no es déficit de atención, sino que es buscar un poco organizarte y qué es lo que está pasando. Y esta es una cosa que cuando se hacen las preguntas o durante la entrevista diagnóstica, no es que, bueno, esto me pasa hace un mes. Esto para los manuales diagnósticos de psiquiatría, que es el DSM-5, los síntomas tuvieron que haber empezado antes de los 12 años. Incluso antes, en el DSM-4 era antes de los 7 años, ahora es antes de los 12 años. Cuando viene una persona de 40 años, es difícil preguntarle, a ver, Claro. pero entonces a veces te dice, bueno, yo ya era así hace tiempo, yo ya era así. Y a veces sirve buscar información de familiares, ¿verdad? Preguntarle a tu mamá cómo eras vos de chico, ¿te acordás en la escuela cómo decía? Siempre me mandaban a la dirección o la profesora siempre, tal profesora siempre me hacía sentar al frente de la clase porque me decía que yo no prestaba atención, entonces venía acá al frente de la clase. Entonces esas son cosas que llaman la atención. Claro. Pero sí los síntomas tuvieron que haber estado presentes antes de los 12 años. Perfecto. Bueno, tenemos el siguiente material, por favor. Vamos a ver. Diagnóstico. El diagnóstico del TDAH se hace con la entrevista clínica. Se pueden utilizar escalas como la Adult ADHD Self-Report Scale y estudios neuropsicológicos. Para hacer el diagnóstico se utilizan los criterios diagnósticos del DSM-5. En el dominio de la hiperactividad e impulsividad, el paciente mueve en exceso las manos o los pies o no puede quedarse quieto por mucho tiempo. Se levanta de su asiento en reuniones de trabajo, corre o salta excesivamente, aun cuando es inapropiado hacerlo. Tiene dificultades para dedicarse tranquilamente a situaciones de ocio. Habla en exceso, irrumpe y se precipita al contestar incluso antes de que el interlocutor termine la pregunta. El 70% de los adultos con TDAH también reportan alguna dificultad para dormir. Bueno, casi como todos los trastornos en psiquiatría, el diagnóstico se hace basado en la entrevista clínica. No tenemos un estudio de laboratorio, un estudio de imágenes que nos puedan certificar el diagnóstico. Generalmente si hacemos otros estudios es para eliminar otras posibles causas. Un análisis de sangre se puede hacer para eliminar, a veces si un paciente tiene anemia o algún problema de los electrolitos, hiponatremia, hipocalemia, si tiene problemas de tiroides, puede presentar síntomas de hiperactividad. El que tiene hipertiroidismo está todo el día hiperactivo, ¿no? El que tiene hipotiroidismo está
casi Caigüe. deprimido, caigüe, no Sí. tiene ganas, no presta atención, pero porque tiene un problema. Entonces, vale la pena hacer un estudio laboratorial. A veces es importante hacer un estudio de imágenes, pero más que nada para descartar otras posibles patologías. Ah, ya. Los test, generalmente lo que hay que hacer es hay un test de screening. Son 6 preguntitas y te dice, con las 6 preguntitas lo que te da es el paciente tiene riesgo o no de tener trastorno de déficit de atención, y así hace una entrevista más detallada. ¿Cuáles son bueno, ahí mencionaba gente que no se puede quedar quieta en el asiento, que se levanta durante las reuniones, gente que le cuesta mucho esperar en fila o esperar su turno, les cuesta esperar el ascensor, se desespera en el ascensor, ¿no? Y están inquietos, Están ¿verdad? inquietos. Sí. En el adulto ya no tenés la hiperactividad que es en el niño, que el niño no se queda quieto, parece que Sí. ¿te acuerdas del demonio de Tasmania? Sí, sí, Bueno, sí. eso te dicen. Sí. Bueno, en el adulto ya no es tan así, pero te refiere a una inquietud interna, que no puedo estar conmigo mismo, te dice, no entiendo, no sé lo que me pasa, pero No me hallo. no me hallo, Y esto va con todos los problemas que va ocasionando a lo largo de la vida, el no me hallo se vuelve casi constante. Y qué No me- feo no vivir me- así, doctor. Es es- desesperante. hay un sufrimiento muy grande y un Claro. sufrimiento casi a escondidas, porque además la gente dice, bueno, él es haragán nomás, Sí. va de un trabajo a otro porque no es constante, Sí, es no se juzgado y pone las rotulado. pilas, él luego es problemático, empieza a tomar alcohol, empieza a usar droga, problema. Claro. Y el inicio de todo eso. Puede estar dado Puede en estar un dado trastorno de déficit de atención que tiene un manejo que tiene un tratamiento apropiado. Claro, Con el y que tratamiento escapa la apropiado voluntad de la persona. escapa la O sea, no voluntad. es que es distraído porque no me prestas atención Claro, o porque claro. te interesa esto, sino Claro. porque realmente no tuvo esa evolución en ese desarrollo Sí, neurológico. o a veces ¿verdad? cuando el trastorno es el moderado, Sí, puede llegar a prestar, pero haciendo un esfuerzo gigante. claro. Entonces tiene que hacer un esfuerzo constante para prestar atención. Y obviamente así, ya, la musiquita, pero obviamente todo le cuesta más. Todo le cuesta más. todo le Estudiar, cuesta. mantener una conversación, un Trabajar, trabajo. acordarse de las cosas, acordarse de los detalles, que el jefe viene y le dice, bueno, para mañana tenés que presentarme esto. Llega mañana y el tipo no presentó. ¿Me trajiste lo que te pedí? ¿Qué? ¿Qué cosa? No me olvidé. Ay, Dios. ¡Qué bárbaro! Bueno, hacemos un corte, volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Carlos Enciso Chávez, médico psiquiatra. El tema es el trastorno de déficit de atención en adultos. Y por todo lo que estuvimos hablando, doctor, una persona que llega a adulto con este trastorno del déficit de atención es una persona que tuvo eso cuando era niño, ¿verdad? Sí. O le puede aparecer de No, repente de adulto. Como dijimos, aparece de niño. Lo que puede darse es que si ese niño tenía síntomas leves, moderados, y tuvo la suerte de tener un entorno que formó una especie de soporte para un niño que tuvo la maestra adecuada, que la mamá le ayudaba a hacer la tarea o le explicaba lo que él no entendía, que tenía profesora particular. Claro, que fue contenido, De ¿verdad? repente ese niño tuvo un funcionamiento, digamos, adecuado en la escuela y pasó Zafó. desapercibido, Zafó. ¿verdad? No nos dimos cuenta que Sí. tenía tantos problemas, pero en algún momento que se da, acá en Paraguay menos, bueno, acá en Asunción se da menos, pero la gente que viene del interior se da cuando a los 18 años va a la universidad. Deja la casa, va a la universidad y en la universidad está solo, vive en la universidad, empieza a darse, las exigencias académicas son mucho mayores y empieza a darse cuenta
no puedo con todo esto, ¿verdad? Y se da también que es un niño que para su nivel de coeficiente intelectual siempre está funcionando a un nivel menor al esperado. O sea, pero ¿verdad? si le hacen el test del coeficiente intelectual, sale el coeficiente intelectual. Lo que puede darse es que tenga un coeficiente intelectual bueno o superior incluso, Sí. pero su funcionamiento es siempre mediocre o normal, digamos, pero para alguien que podría dar mucho más. Sí. ¿Verdad? Y entonces vivir de esa manera, sintiendo de que no logra hacer lo que los demás logran, que es atender, que a raíz de eso no puede terminar un trabajo, a raíz de eso, desde niño seguramente le hicieron bullying, porque no se quedaba quieto, porque no atendía, porque no sabía, por lo que sea. O sea, es una persona que ya llega golpeada a la edad madura. Llega muy golpeada y llega con muchos otros, como te dije, generalmente va a llegar a la consulta por otro trastorno. Sí. Va a llegar a la consulta por trastornos depresivos, va a llegar a la consulta por distimia, que es una depresión leve a moderada, pero crónica, que nunca pasa, el no me hallo. La frustración de la tremenda. Persona que no logra terminar algo que inicia, por ejemplo, ¿verdad? Va a llegar por trastorno de abuso de sustancia, o va a llegar después de un fracaso matrimonial o un fracaso laboral, de un despido. Claro. Va a llegar por algo más. Ya. Bueno, y ahora lo que queremos saber es el tratamiento. Tenemos un material, vamos a presentar eso, después el doctor nos dice si está adecuado o no. A ver. Tratamiento. El tratamiento debe ser individualizado, teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente. Los medicamentos más eficaces son los estimulantes del grupo de las anfetaminas o metilfenidato. También se pueden utilizar atomoxetina u otros medicamentos no estimulantes. Es muy importante el entrenamiento con habilidades cognitivas y de funciones ejecutivas y la terapia cognitiva conductual como parte del tratamiento. Bueno, interesantemente, como este paciente va a venir complicado con otros problemas, es importante tratar los otros problemas primero. Entonces, tratar primero el abuso de sustancias, porque si una persona está abusando cocaína y te dice estoy inquieto todo el día, eso es un efecto de la cocaína, ¿verdad? O está abusando alcohol y te dice a la mañana no puedo prestar atención, o en mi trabajo no estoy funcionando, pero estás tomando todas las noches. Ese ya es un efecto de posterior al consumo de alcohol. Entonces hay que limpiar de eso. Hay que buscar por lo menos un par de meses, 3, 4, 5, 6 meses sin abuso de sustancias para ver qué realmente, si el trastorno de atención porque cuando sigue persistiendo el déficit de atención. También un paciente que tiene problemas de trastorno del humor, como una depresión, una distimia o ansiedades, hay que tratar eso. La persona ¿Qué es distimia, perdón? Distimia es la depresión, un poquito con síntomas leves de depresión, pero por larguísimo tiempo, por años. Una persona que nunca se halla. Se siente, no está deprimida al punto de no poder funcionar, pero funciona, pero no disfruta de su día a día, no está satisfecha. Y es un trastorno muy crónico. A veces te dicen ya que es la personalidad, pero no es un trastorno de distimia, que es muy frecuente en estas personas por la frustración que le genera no poder funcionar al nivel esperado. Tienen fracasos laborales, fracasos de pareja, fracasos matrimoniales, van fracasando, se van pegando un tropezón todos los días. O sea, ¿se trata esos problemas y un tiempón de tratamiento, doctor? Porque eso no es se va tratando fácil. de a poco, ¿verdad? Vos vas viendo con el paciente cómo va mejorando. Cuando el paciente te dice, bueno, estoy mejor del ánimo, me siento un poquito mejor, pero todavía presento todas estas dificultades que me acompañan de toda la vida. Dejé de tomar alcohol, estoy mejor, voy a Alcohólicos Anónimos, pero todavía no puedo funcionar bien en mi trabajo. Todavía tengo todo esto que siempre tuve. Vos tenés, porque el paciente te va a decir, siempre tuve este problema. Nunca pude prestar atención.
siempre me llamaron la atención por no quedarme quieto. Siempre fui muy impulsivo. Desde que era chico me decían que quédate quieto, cállate, espera que no es tu turno de hablar. Y bueno, una vez que estamos ya, bueno, analizamos todo, ya le dimos el tratamiento inicial de la parte de los otros trastornos, vamos a decidir con este paciente, bueno, vamos a iniciar el tratamiento. Y el tratamiento generalmente es, de acuerdo a los síntomas, puede hacer psicoterapia o medicación, ¿verdad? Generalmente para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad la indicación es medicación, aunque sea al comienzo y después terapias de cómo organizar tu vida. Claro. Y en el tratamiento con medicación lo que tenés es la familia de los estimulantes y los no estimulantes. Y en los estimulantes tenés todo el grupo de las diversas formulaciones de anfetaminas y todo el grupo de las diversas formulaciones de metilfenidato. Metilfenidato es la famosa Ritalina que tomaban, que es de los niños muy famosos, y las anfetaminas. Hay como 20 tipos diferentes, lo único que difieren una de otra es el inicio de acción y la duración de acción. Entonces lo que se recomienda para los adultos es los de acción prolongada, porque es de una sola toma diaria que le dura todo el día el efecto y tienen menos potencial de abuso. Porque una cosa que se ve en los Estados Unidos, como son estimulantes, mucha gente empieza a abusar del... Claro. Y se veía que entonces hay que tener cuidado, tenés que hablar con tu paciente, tenés que tener una confianza con el paciente, ¿verdad? Generalmente, si el paciente ya tiene historia de mucho abuso de sustancias, vas a tratar de usar un medicamento que sea de menor potencial de abuso o usar un no estimulante como la atomoxetina. También a veces... en los pacientes que vienen con un trastorno depresivo hay un antidepresivo que se llama bupropión, que se usa también en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces tal vez sería el antidepresivo de elección para ese paciente que vos decís que tiene las dos cosas o que te parece que tiene déficit de atención y que también viene con un cuadro depresivo, tal vez bupropión sería el medicamento ideal. Y después psicoterapia. Terapia familiar es importante para que la familia entienda un poco más qué está pasando, ¿verdad? Llamarle a la esposa y venir, no es que él no te quiere, que no te presta atención, sino que está teniendo este problema y vamos a empezar un tratamiento para que mejore, ¿verdad? Técnicas de comunicación, que la comunicación tiene que ser más directa y tiene que ser más concisa y concreta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algo por corto tiempo y estar, ¿cómo es? Certificar que me estás prestando atención. Claro. Por favor, quiero un minuto de tu tiempo. Mírame al ojo y vamos a hablar. No decirle paso las cosas, porque lo que pasa, la queja es, la esposa dice, de paso me voy al súper, te dejo el pollo en el horno, en 20 minutos sacarlo, por favor. Se va la esposa, cuando vuelve la casa está quemada. Claro. ¿Verdad? Entonces... Sí. Porque el otro ya no le prestó atención, no, es porque le dijo de paso a la esposa también, ¿verdad? Claro. Entonces, una cosa, mira, préstame atención, 20 minutos hay que sacar el pollo, acá te dejo el relojito. ¿Y en cuánto tiempo, doctor, con este tratamiento, así tratando los diferentes problemas, más la medicación, psicoterapia, todo esto? No digo cuánto tiempo se cura porque no es así, pero mejora. Pues es que esa es genial la pregunta, porque una de las satisfacciones más grandes que puedes tener como psiquiatra es cuando tratás bien a un paciente con trastorno de déficit de atención, porque la respuesta es casi inmediata. ¿En serio? A la siguiente consulta el paciente viene y te dice, Dios mío, me siento mucho mejor, puedo prestar atención. Ay, qué gusto. En mi trabajo me dijeron que estoy funcionando mejor. Mi esposa me dice que da gusto conversar conmigo. En poco tiempo, entonces te llena de satisfacción como médico, ¿verdad? Que a veces en psiquiatría uno tiene que esperar mucho para que el paciente mejore, ¿verdad? Sí. Entonces cuando es este trastorno, la respuesta es casi inmediata. Al día siguiente el paciente te dice lo mejor que está. Y en pocos trastornos en psiquiatría tenemos esa satisfacción. Pero qué maravilla, yo pensé que tardaba muchísimo. No, la mejoría es rápida. Pero hay que seguir trabajando. Claro, después tiene que seguir. El tratamiento es largo y casi de por vida. Y después lo ideal es ir acompañando el tratamiento con todo el desarrollo de técnicas, ¿verdad? Porque hay mucha gente, como hablamos, hay mucha gente que tiene los síntomas,
pero aprendió durante su vida, encontró la forma de subsanar esas dificultades y funciona bien. Entonces, empezar con medicamentos, acompañar con la terapia de apoyo, con el desarrollo de estas habilidades, encontrar lo que te sirve, encontrar si el app en el teléfono te sirve para organizarte mejor, ciertas acomodaciones, ¿verdad? Yo tenía una compañera que tenía trastorno de déficit de atención en Estados Unidos. Cuando rendí el examen del board, son 8 horas de exámenes en bloques de 1 hora. Y a ella, por tener el trastorno, le daban bloques de 30 minutos. Mira. Entonces hay que hacer acomodaciones que incluso hoy en día se le hace a los chicos, a los niños. Ya se les da acomodaciones cuando tienen dificultades del aprendizaje y trastorno de déficit de atención también. Y bueno, a los adultos tal vez, si no puede permanecer en una reunión por 1 hora, bueno, hacer reuniones más cortas. Pero qué interesante, porque ¿cuánta gente estará sufriendo sin saber que tiene eso y que tiene tratamiento? Esa es la parte más interesante, como no pensamos que es un trastorno de la niñez y que luego como los problemas de hiperactividad mejoran. Uno cree que, bueno, ya mejoró todo. Claro. Tal vez pasó un poquito más la hiperactividad, pero se queda ese problema de atención y problema de funcionamiento a nivel del día a día. Qué maravilla. Qué buena noticia, doctor. Qué gusto entrevistarte. Terminamos el programa y quiero agradecerte la presencia y bueno, ojalá que... viste, trastorno de déficit de atención, yo estoy... Tenemos que ir al corte, doctor. No, todavía ya me despedía de vos. Faltan las... ¿Será que tengo eso yo también? Bueno, volvemos enseguida. Atendeme, doctor, por favor. Tenemos alguna consultita de nuestro público a través de redes sociales. Vamos a ver esta consulta. Virginia de Paraguarí quiere saber dónde puedo dirigirme si siento que padezco trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, los psiquiatras están preparados para identificar este trastorno y hoy en día tenemos consultorio de psiquiatría en todos los hospitales distritales del país, también en el hospital psiquiátrico, en la Dirección de Salud Mental, en el hospital de clínicas, y bueno, consultorios privados, buscar un psiquiatra, un psicólogo. A veces a veces sería interesante ir al colegio del niño, de los chicos. Si vos tenés porque los psicopedagogos y los psicólogos de colegio, los psicólogos infantiles están muy acostumbrados a lidiar con este tipo de trastornos. Perfecto. Bueno, pero lo importante es identificar. A lo mejor, si con que una persona que esté viendo el programa se dé cuenta y diga, ¿será que yo tengo esto? Toda mi vida fui distraída, no pude lograr lo que quería, no me siento frustrado. A lo mejor es eso, y si alguien le sirve este programa para que busque ayuda y encuentre la solución, nosotros nos damos por satisfechos, ¿verdad, doctor? Bueno, esa es la parte importante de cuando se hace psicoeducación, que es tanto el estigma o el desconocimiento como el etiquetado al paciente psiquiátrico, cuando uno dice, no, esa persona es haragán, no hace un esfuerzo, no pone de su parte, ¿verdad? No podemos saber. No hay que juzgar. Vale la pena venir, consultar, probar el tratamiento y tal vez podemos cambiarle la vida a una persona. Qué maravilla. Doctor, muchísimas gracias por tu visita. Ahora sí termina el programa. Muchas gracias. Te invitamos a un próximo programa. Genial, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV.
Fue una realización de Alicante.